Imagina que estamos en un vasto océano de conocimiento, un océano que la humanidad ha estado explorando durante milenios. Al principio, solo teníamos pequeñas barcas hechas de ideas y suposiciones. Estas ideas eran como simples teorías, explicaciones intuitivas de por qué el mundo funciona como lo hace. Pero a medida que nuestras herramientas mejoraron y aprendimos a navegar mejor, comenzamos a construir barcos más grandes y resistentes. Estas embarcaciones más sólidas representan las teorías científicas, explicaciones profundas y fundamentadas sobre el mundo que han sido probadas y verificadas una y otra vez. Para entender la diferencia entre una simple teoría y una teoría científica, pensemos en cómo las personas antiguas intentaban explicar los fenómenos naturales. Si alguien veía caer un rayo durante una tormenta, podría haber pensado, esto es obra de un dios enfadado. Esa es una teoría, una explicación tentativa basada en observaciones limitadas y sin evidencia sólida que la respalde. Pero con el tiempo, las personas empezaron a hacer algo diferente. Comenzaron a observar cuidadosamente, a hacer preguntas y a buscar patrones. Si dos personas veían un rayo y notaban que siempre iba acompañado de truenos y lluvia, se darían cuenta de que debía haber una conexión física detrás de ese fenómeno. La curiosidad llevó a la observación. La observación llevó a las pruebas y las pruebas llevaron a la construcción de explicaciones basadas en hechos verificables. Así nacieron las teorías científicas. Ahora, vamos a sumergirnos en algunas de las teorías científicas más importantes de la historia, para entender cómo pasamos de simples ideas a modelos sofisticados que explican el universo. La teoría de la evolución. El origen de la diversidad de la vida. A mediados del siglo XIX, Charles Darwin se embarcó en una expedición alrededor del mundo a bordo del HMS Beagle. Durante su viaje, Darwin observó algo extraño en las Islas Galápagos. Aves que se parecían mucho entre sí, pero que tenían picos diferentes según el tipo de alimento que consumían. En algunas islas, las aves tenían picos largos y afilados para extraer insectos. En otras, sus picos eran cortos y fuertes para partir semillas duras. Darwin se preguntó, ¿cómo es posible que aves tan similares tengan características tan distintas? Concluyó que las aves no habían sido creadas así desde el principio, sino que habían evolucionado a lo largo de generaciones, adaptándose a las condiciones específicas de cada isla. Este proceso fue llamado selección natural. Las aves con picos más eficaces para conseguir alimento sobrevivían más y dejaban más descendencia, transmitiendo esas características ventajosas a la siguiente generación. Lo interesante de la teoría de Darwin es que fue confirmada por descubrimientos posteriores. Los fósiles muestran formas de vida antiguas con estructuras corporales que cambiaban gradualmente con el tiempo. El análisis genético moderno ha demostrado que las especies comparten fragmentos de ADN, lo que confirma que tienen ancestros comunes. La teoría de la evolución pasó de ser una idea revolucionaria a convertirse en una explicación científica respaldada por una enorme cantidad de evidencia. La teoría atómica. El mundo oculto bajo la materia. Imagina que tienes un trozo de oro en tus manos. Si lo partes por la mitad, seguirás teniendo oro. Pero, ¿qué pasaría si lo sigues dividiendo una y otra vez? Habría un punto en el que dejaría de ser oro. En el siglo XIX, el científico John Dalton propuso que toda la materia está hecha de partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Dalton sugirió que los átomos de un mismo elemento son idénticos y que se combinan de manera específica para formar compuestos. Por ejemplo, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno se combinan para formar agua. Pero la teoría atómica no se quedó solo en la especulación. A medida que los científicos desarrollaron técnicas más precisas, descubrieron que los átomos tienen una estructura interna compleja. J.J. Thomson descubrió el electrón, revelando que el átomo no era indivisible. Ernest Rutherford demostró que los átomos tienen un núcleo pequeño y denso rodeado por electrones en órbita. La teoría atómica fue refinada aún más con la mecánica cuántica, que mostró que los electrones no orbitan de manera clásica, sino que existen en nubes de probabilidad. Hoy en día, la teoría atómica explica no solo la estructura de la materia, sino también las reacciones químicas, la electricidad y el funcionamiento de las estrellas. La teoría de la relatividad.
El tiempo y el espacio nunca volvieron a ser los mismos. En el siglo XX, Albert Einstein hizo algo increíble. Se dio cuenta de que las leyes de la física que conocíamos hasta entonces no cuadraban con las observaciones astronómicas. Por ejemplo, la luz siempre parece viajar a la misma velocidad, sin importar qué tan rápido se mueva el observador. ¿Cómo era posible? Einstein propuso una idea radical. El espacio y el tiempo no son constantes, sino que forman una especie de tejido flexible llamado espacio-tiempo. La gravedad, según Einstein, no es una fuerza que atrae objetos. Es una curvatura en el espacio-tiempo causada por la masa de un objeto. Para probar su teoría, los astrónomos observaron un eclipse solar en 1919. La luz de las estrellas detrás del Sol apareció desviada debido a la gravedad del Sol, exactamente como predijo Einstein. Décadas después, la detección de ondas gravitacionales, vibraciones en el espacio-tiempo causadas por colisiones de agujeros negros, confirmó la teoría con aún más precisión. La teoría de la relatividad cambió nuestra comprensión del universo, desde la física de partículas hasta la formación de galaxias. La teoría celular, la vida bajo el microscopio. Antes del siglo XVII, nadie sabía que los organismos vivos estaban formados por unidades diminutas llamadas células. Pero cuando Robert Hooke observó un trozo de corcho a través de un microscopio, vio pequeñas estructuras que parecían celdas de un panal. Así nació la teoría celular. Theodor Schwann y Matthias Schleiden refinaron esta idea, proponiendo que todas las plantas y animales están hechos de células, y que las células solo pueden surgir de otras células. La teoría fue confirmada mediante el estudio de tejidos y la observación de procesos como la mitosis, la división celular. Con el tiempo, la teoría celular se convirtió en la base de la biología moderna. El descubrimiento del ADN y la comprensión de la síntesis de proteínas reforzaron la idea de que las células son las unidades fundamentales de la vida. La teoría cinética de los gases, el mundo invisible en movimiento. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann propusieron que los gases están formados por partículas diminutas que se mueven constantemente y chocan entre sí. La temperatura de un gas, según esta teoría, no es más que una medida de la energía cinética promedio de las moléculas. La teoría fue confirmada por experimentos sobre presión y temperatura. Además, la distribución de velocidades de las moléculas en un gas predicha por Maxwell y Boltzmann fue comprobada mediante técnicas de espectroscopia. La ciencia como un viaje continuo. Cada una de estas teorías empezó como una pregunta. Lo que las convirtió en teorías científicas fue la evidencia, observaciones, experimentos y la capacidad de hacer predicciones precisas. Pero la ciencia nunca está completamente terminada. Las teorías científicas no son dogmas, son explicaciones basadas en los mejores datos disponibles. Si alguna teoría incompleta, la ciencia la ajustará. Las teorías científicas son las herramientas que usamos para navegar el océano del conocimiento. Y cuanto mejor construimos nuestros barcos, más lejos podemos llegar. Reenvía este vídeo a esa persona que quieras aclararle la diferencia entre teoría y teoría científica, a la vez que darle un cariñoso saludo. Si te ha gustado el vídeo puedes ver más en mi perfil y sígueme para ver los que vienen. Saludos.